Tiahuanaco o Tibanacu es una antigua ciudad arqueológica de Bolivia, capital del estado Tiahuanacota, ubicada 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca en la región del Altiplano. Administrativamente se encuentra en el municipio homónimo de la provincia de Ingavi en el departamento de La Paz, al oeste del país. Tiahuanaco fue el centro de la civilización tiahuanacota, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas. Está compuesta por 7 construcciones arquitectónicas importantes: Calasasaya, templete semisubterráneo, pirámide de Acapana, Puerta del Sol, Pumapunku y templete, también grandes pirámides y esculturas. Testimonio material de una importante cultura preincaica, la cultura tiahuanaco poseía un puerto en el lago Titicaca, aunque ahora se encuentre a 15 kilómetros de distancia de él. La magnificencia de su cultura se expresa en su excelente obra cerámica, con los famosos cuerous, vasos ceremoniales, los huaco-retratos, retrato con relieve de un rostro humano en una vasija, así como los textiles y sobre todo en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales comportan orientación astronómica. Esta ciudad alcanzó su construcción entre los años 400 a.C. y colapsó alrededor del año 900 o 1200 después de Cristo. Actualmente es sede de una de las ceremonias más importantes del Año Nuevo Aymara, donde además se realizan actos oficiales donde asiste el presidente, vicepresidente del Estado y otras autoridades. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Se considera que Tiahuanaco es una de las culturas más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración. La urbe prehispánica de Tiahuanaco fue la capital de un estado andino que comprendía el territorio nombrado como la meseta del Altiplano. Esta cultura se caracteriza por haber conocido el bronce, lo que le dio una gran ventaja tecnológica y militar con respecto a las otras culturas de América en aquellos tiempos. Prueba de ello es que se han encontrado uniones de bronce en sus construcciones, utensilios y armas. La capital de este imperio es Tiahuanaco, se halla 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz, por carretera, y a una altura de 3.885 metros a 15 kilómetros del lago Titicaca. Según Alan L. Quelate, arqueólogo estadounidense que realizó sucesivas excavaciones en este sitio durante los años 80 y principios de los 90, alrededor del año 1000, la ciudad tenía una población de 115.000 habitantes, junto con otros 250.000 en los campos circundantes. Para muchos, estas cifras son muy elevadas. Se dice que es más probable que la ciudad haya alcanzado en su apogeo una población de 20 o 30.000 personas. Esta cultura extendió sus dominios físicos a 600.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Las características de construcción de la capital son únicas y espléndidas, confluyen en ella arquitectos planificadores, que con un singular dibujo de líneas simples diseñaron fastuosos templos, los ingenieros calcularon las inclinaciones de los muros, y con una excelente técnica urbanística crearon redes superficiales y subterráneas de canales para eliminar las aguas pluviales y servidas. Los picapedreros cantearon piedras de excelente oficio, los metalurgistas fabricaron planchas para los bajorrelieves iconográficos, logrando cubrir portadas de monumentos con metales áureos que centelleaban bajo el sol. Los sabios orientaron los templos astronómicamente con una precisión asombrosa. Multitudes de hombres cortaron la piedra en lejanas canteras y luego la transportaron a la gran urbe. La influencia de Tiahuanaco se advierte en monumentos del sur peruano y norte chileno. El sello de esta cultura también se encuentra en objetos cerámicos o de metal que fabrican las comunidades del norte argentino. Esta cultura, considerada como la más importante del periodo precolombino en la meseta del Collao, logró no solo grandes avances en la ciencia y arte, sino que creó una excepcional técnica de cultivo en camellones para las tierras planas y en andenes o terrazas para las laderas. Sin lugar a dudas, ejerció una poderosa influencia en otras culturas.
La cultura pucará se desarrolló en el sector noroccidental de la cuenca del lago Titicaca, en Puno, Perú, y tuvo como centro al sitio de Pucará, de donde justamente deriva el nombre dado a la cultura prehispánica que, según los especialistas de la región, tuvo dos fases de desarrollo dentro del periodo llamado formativo medio y formativo tardío. Desarrollaron, especialmente en la segunda fase, una escultura y una cerámica vigorosas muy particulares. Esta última posee excelente cocción, gran acabado superficial y bellas formas y decoraciones, sobre todo con propósitos religiosos, según se puede notar. Durante el periodo conocido como formativo tardío, Pucará, formación social de la cuenca norte del Titicaca, produjo una estatuaria lítica cualitativa y cuantitativamente importante. Siempre se ha dicho que cuando los incas llegaron a Tiahuanaco, ya en ruinas para entonces, quedaron maravillados y lo tomaron como un lugar sagrado. Parece que similar cosa ocurrió siglos antes, cuando fueron los tibanacotas los que posiblemente se maravillaron ante Pucará. Por eso, una vez ocupados los asentamientos Pucará por gente de Tibanacu, es probable que los mandatarios de esta formación social hubiesen tomado al sitio de Pucará como un lugar sagrado, y hasta tal vez lo asumieron como su pacarina o lugar de origen, como un imaginario. Copiaron su modelo arquitectónico y lo trasladaron a su capital en el valle de Tibanacu, en la cuenca sur. Es posible que en ese momento, las esculturas de Pucará se hubiesen convertido en objetos de gran valor religioso y ritual, siendo su posesión símbolo de poder y prestigio. Este masivo traslado de esculturas desde la cuenca norte del lago hacia la capital estatal de Tiahuanaco hay que entenderlo, por tanto, como un gran proyecto de Estado promovido por las élites dirigentes y ejecutado por contingentes humanos dirigidos por los sabios de la época, que bien podrían llamarse ingenieros. Hay que añadir que no solo las esculturas de Pucará fueron objeto de veneración y apetencia durante la época clásica de Tibanacu. También lo fueron esculturas del formativo medio que han sido encontradas entre sus ruinas. El caso más claro y mejor documentado se refiere al llamado monolito barbado o estela 15, que en las excavaciones que Benet practicó en el templete semisubterráneo en 1932 apareció junto al gigante monolito llamado precisamente Benet o estela. La colección que se posee de esculturas Pucará en Tiahuanaco debe proceder de distintos asentamientos de la esfera Pucará, procedente de una época anterior al desarrollo de Tibanacu. Siglos después, Tibanacu, al parecer, también incorporó en su culto, y para el mantenimiento de su hegemonía, estrategias similares a las de Pucará. Un ejemplo notable de ello serían los llamados chachapumas, aparentemente sacerdotes con el rostro cubierto por una máscara felínica que sacrificaban individuos cortándoles la cabeza. Un singular estilo escultórico de esta cultura nos sirve hoy de testigo de aquello. Constituye la parte más importante de la cultura tiahuanacota y de su principal urbe. Se extiende por una superficie de 600 hectáreas aproximadamente. En esta ciudad se aprecia la magnificencia de lo que fue su arquitectura. Las distintas expresiones artísticas y tecnológicas hablan por sí mismas de su elevado grado de perfección. Los grandes templos tienen el cielo por bóveda, los muros que cierran los espacios sagrados se alzan en tabla estacado, los segmentos de sillares se adosan a gigantescos pilares logrados con un solo bloque de piedra. Acudiendo a la construcción de varias terrazas escalonadas se construyen inmensas pirámides. Todos los templos de la urbe fueron orientados astronómicamente. Destacan impresionantes estructuras: Calasasaya, templete semisubterráneo, Cantatayita, pirámide de Acapana, Pumapunku, Quericala y Putuni. El Museo Regional de Arqueología de Tibanacu exhibe parte de una importante colección obtenida del mismo sitio, apreciándose hermosas piezas de cerámica, líticas, metálicas, artefactos fabricados en hueso, restos humanos, etc., que fueron rescatados a través de diferentes excavaciones científicas en el área. Esta es una de las más acabadas realizaciones arquitectónicas de la época de esplendor de Tiahuanaco. Se halla a más de 2 metros por debajo del nivel del área circundante, de planta casi cuadrangular, está conformada por muros con 57 pilares sustentantes de arenisca roja y sillares del mismo material. Estos muros están adornados interiormente por 175 cabezas enclavadas, en su mayoría trabajadas en piedra caliza. Todas las cabezas son diferentes entre sí, mostrando rasgos de diversas etnias.
Se debe destacar, en este templete, el sistema de drenaje, elaborado mediante canales hechos en piedra, con un perfecto declive del 2% que aún funciona en la actualidad y que desembocan en un recolector. Empotrada en el piso del templete se hallaba la mayor pieza antropomorfa, conocida como monolito Pachamama o monolito Binet en honor al arqueólogo estadounidense quien lo describió. Luego fue trasladado a la ciudad de La Paz para fijarlo en la plaza que está junto al estadio Hernando Siles. Actualmente ha retornado para ser instalada en un museo construido especialmente para que los turistas puedan apreciarlo. Esta pieza tiene una altura de 7,3 metros y un peso aproximado de 20 toneladas. Contrastando con la perfección del conjunto y detalles del monolito, se encuentra en el templete monolito barbado o con Tiki Viracocha, señor de las aguas, con barbas y vestido con una larga saya, esculpido en roca arenisca, haya acompañado de otras dos estelas menores, todas excavadas en el mismo sitio. En esta estructura de planta rectangular se encuentra un dintel de arco rebajado, en dura andesita gris, que es una de las piezas más extraordinarias en cuanto a sus detalles de acabado, presentando un friso con depurado trabajo iconográfico. Por sus características, es probable que esta pieza hubiera estado cubierta por planchas metálicas de oro, y que los conquistadores causaran los graves daños que evidencia cuando extrajeron el dorado recubrimiento. Es importante señalar que esta pieza es la prueba del empleo de detalles curvos en la arquitectura de Tiahuanaco. También en este sitio se encuentra una pieza sorprendente, es una maqueta de alguno de los edificios de la urbe, hecha por arquitectos tiahuanacota en un enorme bloque de piedra donde se ven reproducidas pequeñas escalerillas y patios diminutos, lo que nos demuestra el altísimo grado tecnológico de esta civilización. Acapana es una imponente estructura piramidal, con 800 metros de perímetro, 7 terrazas escalonadas, 18 metros de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, existían bellas edificaciones. Los muros de sostén de la primera terraza fueron revestidos con piedra almohadillada y los siguientes con sillares de litos canteados en perfecto corte. Estas diferencias en cuanto a técnica constructiva hacen presumir que la obra fue completada en mucho tiempo. En la cima existía un templete semisubterráneo que habría tenido una planta cruciforme escalonada a la manera de una cruz andina. En el siglo XVIII, el español Oyaldeburo excavó la pirámide, en busca de tesoros, horadándola desde la cima y echando los escombros a los costados. El acceso principal a este monumento se halla ubicado al oeste, donde existían sobre pedestales piezas esculpidas en basalto negro del famoso Gombre Puma denominado también Chachapuma. Actualmente, la pirámide de Acapana está siendo desenterrada nuevamente, tras haber permanecido olvidada bajo escombros durante siglos. Todos los templos de la urbe se orientan astronómicamente. Así en Calasasaya, Cala igual a piedra, Saya o Sayasta igual a parado, o templo de las piedras paradas, se verificaban con exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. En ambos equinoccios, otoño, 21 de marzo y primavera, 21 de septiembre, el sol nacía por el centro de la puerta principal de ingreso, a la que se accede por una magnífica escalinata. En el solsticio de invierno, 21 de junio, lo hacía en el ángulo murario NE y en el solsticio de verano, 21 de diciembre, se marcaba por el ascenso en el ángulo murario C. Este muro es conocido como pared balconera o chunchucala. El templo de las piedras paradas cubre aproximadamente 2 hectáreas y su estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados, dispuestos entre estos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas de lluvia. En el interior pueden verse los restos de lo que habrían sido pequeñas habitaciones semisubterráneas dispuestas de manera que se localizaban 7 a cada lado del patio. En el recinto existe un muro cuya base es de sillares de arenisca que logra cerrar los sectores este, norte y sur, dejando a ambos costados una especie de atrio que separa el recinto central o ceremonial. En este segundo muro, hacia el lado norte, se observan 2 bloques en los que, en su tercio superior, se practicó un orificio que imita, a escala, un aparato auditivo humano, y mediante el cual se pueden escuchar ruidos o conversaciones que se producen en sitios alejados. Estos amplificadores de sonidos nos permiten deducir que en el mundo precolombino se conocía y aplicaba la acústica. En la pared del templo existe un oído ritual basado probablemente en festividades religiosas, muy similares al existente en el dolmen de Alberite, Cádiz, de 7000 años ab 19.
En Calasasaya existen tres importantes esculturas, la Estela 8, Ponce, el monolito El Fraile y la Puerta del Sol. En el monolito Ponce se aprecian finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o de camélidos, cóndores, águilas, símbolos escalonados, en el más puro arte tiahuanacota. La estela El Fraile no está adornada, es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un enigmático personaje que lleva un báculo y un queru en las manos, porta una faja ventral donde se aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos. Llamada también Putuputuni, del aymara, Putuputuni, lugar donde hay huecos, se conoce también como el Palacio de los Sarcófagos. Se cree que este lugar fue el lugar de entierro de las altas personalidades tiahuanacotas. Presenta una planta rectangular, con una plataforma de 1,2 metros de alto. En los muros interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al patio central. Es notable en estas cámaras el sistema de cerramiento, consistente en una puerta corrediza de piedra que se desliza al ser humedecido el piso. La entrada muestra rebajes escalonados que terminan en un pórtico, hoy desmantelado. En la parte oeste de la plataforma y a una profundidad de unos 2 metros existen canales matrices que probablemente servían para evacuar aguas servidas y que conformaban uno de los más perfectos sistemas de alcantarillado. Pumapunku es un área aproximada de 2 hectáreas. Se trata de una estructura piramidal a base de 3 plataformas conformadas mediante sillares labrados. La planta es rectangular con 2 aletas que se extienden de norte a sur en su sector este. Esta edificación se erigió al finalizar el periodo clásico de Tiahuanaco, puesto que la técnica es mucho más depurada y evolucionada que el de otras construcciones, destacando el impecable manejo del material lítico. En la parte superior de esta monumental edificación se halla un pequeño templete con sus respectivos canales de desagüe. Hacia el oeste se observan los restos de lo que fue una escalinata de acceso. El recinto principal se halla en el sector noroeste, que aún tiene restos de una estructura ciclópea probablemente conformada por 4 habitaciones, cada una de ellas con portadas talladas en andesita, similares a la Puerta del Sol. Sobresale en este recinto ceremonial la presencia de grapas y anillos de cobre arsenical utilizados para la unión de los elementos constructivos, tanto en el sistema de canales de drenaje como en el refuerzo de las plataformas. El piso circundante al templo fue hecho con una capa de arcilla coloreada con ocre rojizo. Este colosal monumento fue objeto de un saqueo inmisericorde desde la época de los incas hasta la colonia y la república. Pocotia está situado a 2 kilómetros de Tiahuanaco. En el siglo XX se encontró el enigmático monolito de Pocotia, que ahora se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de La Paz.